Bajo la consigna Sepan Cumplir, se realizó la 30ª Marcha del Silencio por la avenida 18 de Julio, ayer. La consigna de esta nueva edición refirió a la promesa de campaña realizada por Yamandú Orsi de Sabremos Cumplir, en lo que respecta al trabajo en la búsqueda de detenidos desaparecidos. Y hablando de desaparecidos, lo habíamos anticipado. Hoy y en minutos vamos a compartir ese CD, ese audio que nunca antes habíamos emitido. Y un oyente nos envía un mensaje. Ya anteriormente otro oyente había enviado un mensaje similar. Lo respondí al aire y no me voy a cansar de responder esta pregunta, por ejemplo. La difusión de esa entrevista llega con 11 años de retraso, dice César. No sé por qué. Y te lo voy a explicar, César. Porque nosotros nos encontramos con esta entrevista sin buscarla. Una oyente nos escribió, y ahora vas a escuchar toda la historia, diciendo que creía que era hija de desaparecidos. Diciendo que además, siendo hija de militar, sospechaba o sabía en qué lugar estaba enterrada Elena Quinteros. Querido César, yo podía haber emitido esa entrevista al aire. Al otro día de haberla hecha. La hicimos fuera del aire cuando la chica vino a la radio y aceptó grabar la entrevista. Podía haberla puesto al aire y ganarme un protagonismo de una primicia. ¿Sabes qué hice? En absoluto silencio. Se la entregué a quien correspondía. Al encargado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en el gobierno del Frente Amplio, cuando José Mujica era presidente. Se la entregué a Javier Miranda, que luego fue presidente del Frente Amplio, y a Eduardo Piroto, que lo acompañaba. No lo hice público. ¿Por qué no la hice pública? Porque para mí el bien superior era entregarle este testimonio a la persona y al departamento que correspondía. Y en silencio dejé que trabajaran. Esto pasó en el 2014. Pasó el 2015. El 2016. El 2017, el 2018, el 2019, y nunca nadie se comunicó conmigo. No tenían por qué, pero yo entregué lo que correspondía y lo que creía importante. Ese CD se guardó. Nunca se revisó el lugar que decía o que dice la chica y que ustedes van a escuchar en el audio. ¿Cómo sé yo que nunca se revisó ese lugar? Porque al pasar de los años traté de averiguar qué había sucedido con ese CD. Nadie estaba al tanto. Hasta que di con Felipe Michelini, que lamentablemente ya no está entre nosotros, y que se encargó de buscar el CD, lo encontró archivado
y él fue el único en ocuparse. Es más, pueden encontrar en mi Twitter una conversación por WhatsApp escrita que tuve con Felipe Michelini. Él me confirmó que no se hizo nada al respecto. Llegó el 2019 y estuve entrevistado, o como invitado en realidad, al programa Todas las Voces que conducía Daniel Castro. Le pedí para compartir una noticia que quería hacer público y consideré que ese programa, que tiene un tono político, era el lugar adecuado. Entonces empecemos por lo siguiente. Después de 5 años, yo hice público lo que nos había pasado en Malos Pensamientos, en el programa de Canal 4 Todas las Voces, que conducía Daniel Castro, y este es el audio que corresponde a ese programa del 2019. ¿Es un anuncio que merece un micrófono? No, porque mire que acá merece atención. Merece atención. Merece atención lo que quiero contar. A ver. Y lo elegí para contarlo hoy aquí, porque me invitaron para hablar con periodistas, amigos, sobre política y sobre actualidad. Nunca antes lo había contado en la radio, ni en la televisión, ni en ningún otro lado. Elegí contarlo aquí porque me parece que vale la pena que la gente sepa algunas cosas que no sabe. Yo no tengo que dar explicaciones ni contar qué tipo de persona soy. Después de más de 30 años al aire, sé de mi integridad y de mi honestidad y mi responsabilidad al aire y fuera del aire. En el año 2014, un día estábamos hablando en el programa con la audiencia, no recuerdo sobre qué, pero sí de un tema muy serio, porque recuerdo que salió un reconocido integrante del MLN a hablar al aire. Salió al aire, y contó cosas muy interesantes. Estoy hablando del 2014, cuando Mujica era presidente de la República. Ni bien terminó de hablar esa persona, ese hombre, yo recibo infinidad de mensajes de texto de la audiencia todos los días. Y recibo un mensaje que voy a pasar a leer textual porque lo imprimí para hoy. Nunca antes lo leí. Sí, perdón, lo leí al aire. Pero nunca antes dije qué hice con ese mensaje. El mensaje dice lo siguiente. Admiro la valentía del señor que habló, hablando del hombre del MLN que hablaba contra Mujica en el mismo gobierno de Mujica. Yo soy hija de militar. Mi padre fue quien capturó a Mujica. Mi padre fue ametrallado por el actual presidente. También sé el lugar exacto donde está la desaparecida Elena Quinteros. Y sospecho ser hija de desaparecidos. También tengo miedo de hacerlo público. Yo leí esto al aire. Si yo fuera un facho, o alguien que realmente tiene la intención de beneficiar a un partido político y no a otro, yo hago con este mensaje esto, y lo tiro. Llamé a esta mujer fuera del aire, hablé 10 minutos con esta mujer, le digo, yo necesito conocerte, necesito que vengas a la radio. Y la señora vino a la radio, la chica vino a la radio. Yo la entrevisté, le pedí permiso para grabar la entrevista fuera del aire, no la saqué jamás al aire, grabé la entrevista en un CD y llamé a Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República en ese año. Yo me reuní con Javier Miranda en el Palacio Esteves, sin que nadie supiera. Él estaba con Eduardo Perrotti, creo que se llama, alguien de su confianza en el tema de desaparecidos, y yo fui con un amigo para tener un testigo. Le expliqué lo que había sucedido, que por primera vez lo cuento públicamente, y le dije, aquí tiene el audio, Miranda,
yo me sentí en la responsabilidad como ser humano de darle esta información. En la información se dice dónde está supuestamente enterrada Elena Quinteros. Yo quiero que mañana los periodistas le pregunten a Javier Miranda qué hizo con esa grabación y si investigó algo. Gracias, y queda no solo planteada la inquietud de Pettinati, sino por supuesto este espacio y estas cámaras, estos micrófonos dispuestos para Javier Miranda. Por supuesto, ojalá. Ojalá. Quiero aclarar que confundí el apellido de Perrotti, es Eduardo Perrotti, el que acompañó a Javier Miranda. Antes había dicho otro apellido, disculpas ante esa equivocación. Eso pasó en Todas las Voces, el programa de Canal 4 que conducía Daniel Castro una noche, y al otro día fue entrevistado Javier Miranda por el mismo Daniel Castro en Canal 4. Escuchen esto que es importante. Es el día después de la presencia en Todas las Voces. Luego vamos a escuchar el audio, pero para escuchar el audio, antes, digo el audio del CD, ¿no? Antes escuchemos la reacción de Javier Miranda en vivo en Canal 4 con Daniel Castro en el año 2019. Seguimos adelante en Telenoche recibiendo, como estaba previsto, la presencia del señor presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. ¿Cómo le va, Javier? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Igualmente para nosotros, el caso de Elena Quinteros, porque además no estamos hablando de un caso. Todos son importantes, todos son de alto impacto, de una muy fuerte carga emotiva, pero el caso de la maestra Quinteros tiene su particularidad. ¿Qué reacción tiene en este momento, luego de todo lo que pasó desde anoche en Todas las Voces a este momento? No, de total tranquilidad. Si se quiere, también un poco de sorpresa cómo esto se viralizó. Entiendo que estamos en campaña electoral y que eso suele contaminar las comunicaciones, pero lo tomo con naturalidad en el sentido que yo creo que Pettinati, el comunicador, manifestó algo aquí en el canal ayer de noche, legítimamente, me parece. Efectivamente, tuvimos una conversación en 2014. ¿Recuerda perfectamente esa conversación? Perfectamente, pero además me acuerdo por las circunstancias, porque Eduardo Seinstadt, aquel que fue un connotado director de Dirección General Impositiva, que además es una persona con que siempre tuve buen vínculo, me llamó para decirme, che, Pettinati querría hablar. Pero sí, claro, encantado. Fueron Eduardo Seinstadt y Pettinati a mi despacho en el Palacio Esteves. Yo era secretario de Derechos Humanos de Presidencia en ese momento. Y Pettinati cuenta lo que aquí contó. ¿Y le entrega allí un CD? Yo no me recuerdo si él me entregó a mí el CD o el CD lo entrega después. Eso es lo que sabe que eso no lo claro, no, ahí es puede donde, ser. Sí, ahí es donde la gente tiene como ciertas dudas. Es decir, si vos estás recibiendo material de alta sensibilidad y vienen y te entregan un... ¿No tenés curiosidad? A ver, no. Primero, no se tiene curiosidad. Esto es un tema serio. Esto es un tema que uno no lo toma y que además uno está afectado personalmente. Yo soy un hijo de un desaparecido. Y a mí estas cosas me afectan, pero me afectan emocionalmente. Pero Miranda... Perdón, claro, me afectan emocionalmente. ¿Y eso no le llevaba de pronto a conocer más? No, de ninguna manera. Justamente, cuando uno recibe una denuncia de este tipo, porque justamente creo yo que los que estamos involucrados afectivamente no tenemos distancia emocional para valorarlo, y esta es mi posición, ¿sí? No realizamos las investigaciones. Yo nunca realicé una investigación. Hice lo que tenía que hacer. Por razones personales, pero además por razones funcionales. ¿Y qué fue lo que hizo? No soy yo el que investiga. No soy yo el que investiga. Eso está muy bien. ¿Qué hizo? Quien investiga, el secretario de Derechos... ¿Por qué viene a mí? Sí. ¿Porque era mi competencia investigar? No, viene a mí porque notoriamente soy una persona connotada en este tema, de una larga trayectoria de familiares, todo el mundo me conoce, he recibido decenas y decenas y decenas de denuncias. ¿Cuál es el papel del secretario de Derechos Humanos? ¿Cuál es el rol? No trabajaba sobre pasado reciente. Había una Secretaría de Pasado Reciente, que hoy se llama Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia y Secretaría de Pasado Reciente. ¿Sí? Lo que hice fue dirigirme a la Secretaría de Pasado Reciente, en particular, y yo lo mencioné en su programa hoy en la radio, a Eduardo Piroto, con quien además nos une una larga trayectoria en este tema, tanto en familiar como después. Eduardo, vino Pettinati con Seinstadt, te van a pedir una reunión, recibilos y tramitar la investigación que haya que tramitar. Y ahí le entrega el Piroto me dice... Efectivamente, a mí me entregó un CD, perfecto. Ah, no fue a usted, porque lo que dice... Bueno, pero por eso es que yo le digo, yo no recuerdo si a mí me entregó o no el CD, pero es un dato relevante, Javier. ¿Pero por qué es relevante? Y porque imagínese que le están diciendo, mirá, Javier, acá eventualmente puede estar... mentira.
No está diciendo eso. ¿Mentira qué dice? No está diciendo eso. Lo que, Pero lo que dice ¿a quién Pettinati... está acusando de mentir? Perdón, porque de pronto se presta una confusión. No, todavía no. No estoy acusando a nadie de mentir. Fíjese lo que dice Pettinati anoche. Pettinati no dice que en el CD se diga dónde está enterrada Elena Quintero. Lo que dice es que él grabó la conversación con la denunciante. Con la denunciante que describe el lugar preciso en el batallón 13 donde está enterrada Elena Quintero. Yo le insisto. Yo no sé qué contenía ese CD. ¿Sí? Si me dio el CD, cosa que yo francamente no lo recuerdo, ¿sí? Yo, así como me lo dio, no lo leí. Permítame de ninguna manera. Una brevísima pausa porque tenemos el compromiso, Javier. Luego vamos a seguir hablando de este asunto. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque muchas veces hay gente que dice, bueno, pero hay una sensibilidad. Como usted dice, pero yo tengo la condición de sensibilidad, si es que puede llamarse condición, el sufrimiento terrible de ser un familiar de detenido desaparecido. Pero que me lo digan a mí. Claro, entonces, pero... Que me lo digan a mí. Vamos a hacer Pero ese es el problema de esta suspicacia. Este es el problema. Es muy injusto, ¿no? Javier, estamos hablando de un lugar que no le es ajeno desde el punto de vista emocional, familiar. Allí encontraron en 2005 los restos de su padre, Fernando Miranda. En 2005 encontraron los restos, se confirmó eso en enero de 2006. Sí. ¿Qué sensación le queda cuando le dicen en ese lugar estaría enterrada Elena Quinteros? ¿No le movió allí un resorte emocional? Sí, por supuesto que sí. Pero por eso le decía hoy, Castro, el tema de la distancia emocional para hacer las investigaciones y por qué no es uno el que debe investigar y por qué se generan los equipos investigadores. Y así debe ser. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Un comunicador de mucho renombre dice, yo me reuní con Javier Miranda y le hice llegar una denuncia. Perfecto. Eso fue efectivamente así. ¿Qué hice yo? Tramité la denuncia por el canal que debe ser. ¿Y el seguimiento de esa denuncia? Y el seguimiento de la denuncia lo hace la comisión de seguimiento. ¿Y eso se va informando? ¿La Secretaría? ¿A quién? ¿Se le va informando, digamos, a la usted? Población, por supuesto. No, a mí no tiene nada que informar. Pero ¿a quién se le remite información? Es decir, mira, el caso aquel donde nos entregan información sobre un supuesto lugar donde estaría enterrada Elena Quinteros, va en esta etapa. Pero es que no es la competencia de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿De quién es competencia? De la Secretaría de Pasado Reciente. ¿Y la Secretaría de Pasado Reciente a quién le informa? Porque ahora la ciudadanía quiere saber en qué está esa denuncia. No, muy bien. ¿En qué quedó esa denuncia? Que le insisto, la denuncia sobre un enterramiento en el Batallón 13 y en particular de Elena Quinteros es una denuncia que existe de mucho antes de 2014. ¿Cuánto tiempo hace que se escucha esa posibilidad? Muchísimo. Pero o sea, esto no fue novedoso. No tiene nada de novedad. No tiene nada de novedad. Yo insisto, pues, no tengo los detalles de la denuncia de ninguna manera. Ahora, se incorpora a una investigación de un paquete de investigaciones. Hay decenas y decenas de denuncias. Yo no estoy subestimando esta denuncia ni ninguna en particular. Una de las cosas que siempre supimos es que ninguna denuncia podía ser subestimada o desestimada liminarmente, inicialmente. Pero sería usted un hoy no error. sabe si esa denuncia está descartada o confirmada. No, bueno, está descartada, en los hechos está descartada porque no encontramos los restos de Elena Quintero en el 13, eso es un hecho, ¿no? Ah, ese es un hecho. Pero eso es un hecho, hasta hoy no hemos logrado encontrar los restos de Elena Quinteros ni en el 13 ni en ningún otro lado, y ese es el problema, ¿no? Específicamente se buscó en base a esta información. El Batallón 13 se ha buscado mucho, allí aparecieron los restos de mi padre, si conoceré la situación, desde luego que sí, y he estado con López Mas, que fue el antropólogo en aquel momento. Recuerdo todo el proceso del 13. Mire lo conozco que decía perfectamente. Hoy López más temprano aquí en Vespertinas. Ahora vamos a escuchar lo que decía el antropólogo. Nosotros no tuvimos mayores problemas, problemas al final tal vez, cuando no pudimos excavar en un galpón que queríamos excavar, pero en general, pero no fue tampoco por causa del gobierno, fue familiares que no quise y nada más. En realidad ya a mí me hubiese gustado haber excavado allí, pero bueno, ellos no estaban dispuestos y bueno, en realidad... En este tipo de decisiones se precisa a una... Claro, no lo sé, por eso te digo, a mí no me corresponde a mí responder esa pregunta. Conozco lo que dice López Mas. ¿Cómo se explica eso? Lo que dice López Mas lo conozco perfectamente, pero efectivamente la denuncia que podría haber un enterramiento debajo de alguna construcción, se habló en su momento de la playa de práctica de tanques o que estaban abajo un polvorín. Estas son versiones que circularon pero y que siempre... Los familiares no querían que se... No, pero eso está hablando López Mas, De un galpón.
No, pero eso está hablando López Mas de finales de 2000, cuando él deja de ser el antropólogo de la Secretaría de Pasado Reciente, que eso fue una decisión. Yo no estaba en familiares ya en ese momento, porque no se puede estar en el gobierno de la organización Eso gubernamental. está claro. Yo en el momento que voy al gobierno, en 2010, dejo familiares. Pero lo ¿no? que dice López Mas es que los familiares fueron quienes evitaron que se buscara en un lugar que López Mas entendía que había que hacerlo. Está bien, pero yo ahí no puedo decirle qué fue lo que sucedió, ni por qué familiares asumió esa posición. Ni estaban familiares, ¿Pero no le resulta extraño, Javier, eso? No, pero no quiero juzgarlo de ninguna manera, porque, a ver, ¿sabe lo que pasa, Castro? Uno acá tiene que defenderse de la suspicacia, y es muy difícil defenderse de la suspicacia. ¿Por qué alguno de nosotros podría tener interés en no saber el paradero de un desaparecido, cuando hemos dedicado toda la vida a esto? ¿Qué ganamos? Claro, por eso es lo ¿Qué que uno no función entiende. podríamos tener? Pero lo que pasa es que tengo que combatir una suspicacia que es imposible Pero en este de caso combatir. ya no le involucra a usted, digo. No, pero a familiares en general, o cualquiera de los familiares. ¿Por qué nosotros, alguno de nosotros que vivimos esta realidad, que durante años batallamos por la verdad y la justicia, que lo seguimos haciendo, por qué nosotros habríamos de ocultar información? ¿Cómo hago yo para revertir una suspicacia? Es irreversible. Yo doy pruebas con lo que ha sido mi actuación toda la vida. He dedicado mi vida a esto. Desde los, no sé, yo fui a familiares de corbata roja porque iba al liceo. Ahí conocí a las viejas. Soy parte de esta historia. Y soy parte involucrada afectivamente y soy parte involucrada ideológica y políticamente. Porque creo que es una causa noble. Claro, por eso supuse No que puedo- tenía una respuesta para esto que Pero debe llamar ¿cuál es la a respuesta que uno puede dar al la de haber decirle estado qué hizo usted con la participando, investigación? La de haber estado formando parte. Pero Esa por es la supuesto, respuesta pero que ¿qué uno hace espera. uno cuando recibe una denuncia? Vehiculiza la investigación. No Eso- investiga uno, vehiculiza la investigación, es lo que tiene que hacer. ¿Habló con el presidente de este tema? ¿Presidente de la República? No. Sí. No. ¿Y con el expresidente Mujica? No, tampoco. ¿Entendió que no era relevante ese tipo de comunicaciones? ¿Con Felipe Michelini? Sí, con Felipe hablé hoy de mañana, porque Felipe me llama, che, Javier, ¿qué sabés de esto? Mirá, hablé con Eduardo Piroto para recordar cómo iban a ser los hechos. ¿Y qué le dijo Piroto? Porque parece ser ahora un... Pero Eduardo Piroto un es un eslabón. compañero de familiares de toda la vida, es un queridísimo compañero, para mí una persona fundamental. Venimos de la historia del Servicio de Paz y Justicia desde la época de la dictadura, así tendremos vínculo. Y con Eduardo, tradicional, él pertenecía a familiares sin ser el familiar, y con Eduardo, yo siempre que recibí una denuncia, y lo puede dar testimonio de decenas de personas que vinieron a hablar conmigo, y hablen con Piroto de este tema, les pasó el teléfono de Eduardo, vayan a hablar con Eduardo, porque él hay que vehiculizar las denuncias. Y efectivamente lo hace cuando está en la Secretaría de Seguimiento de Comisión para la Paz. No se llama Secretaría de Seguimiento de Comisión para la Paz, se llamó ya en ese momento Secretaría de Paz Reciente. Sí, que además fue muy polémico, ¿no? Porque en algún momento había como un desencanto con aquella decisión del Poder Ejecutivo, hubo desencuentros. ¿Cuál? Y bueno, en algún momento los propios familiares entendían que el Poder Ejecutivo no había avanzado todo lo que ellos hubieran querido. Pero será... No, sí, está bien, eso lo entiendo y será es materia legítimo. para- Yo no estaba en familiares en ese momento, Sí, pero sí. sí, entiendo que es legítimo. Pero eso sucedió sobre todo cuando se conforma después el grupo de trabajo, ¿no? Exacto. Y que ahí Pero había sí, una lo fuerte que narra polémica con- López Mas con tiene que el- ver con eso. Esta era la entrevista en Telenoche en Canal 4 de Daniel Castro a Javier Miranda, en ese momento presidente del Frente Amplio, que había sido secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Ya lo dije varias veces, lo reitero, el CD fue entregado en mano a Javier Miranda y a Eduardo Piroto, es Piroto, había dicho bien. Javier Miranda dice que es mentira, que en el audio se dice dónde está enterrada. Lo van a escuchar. Javier Miranda dice que se revisó donde decía y se excavó. Felipe Michelini, el 15 de agosto de 2019, me confirmó a mí que el lugar indicado por la chica aún no había sido excavado. Después de escuchar a Javier Miranda, vamos a escuchar al antropólogo López Mas, que había sido nombrado y que escuchamos un audio, un pequeño audio en esa entrevista. Vamos a escuchar al antropólogo que estuvo desenterrando
cuerpos trabajando para esta causa, esta noble causa, y que así se refería en Desayunos Informales en Canal 12. Cuando usted estaba, digamos, para investigar en esos sitios donde se maneja que eventualmente debajo de esos galpones que podrían eventualmente estar los restos, ¿había elementos, digamos, discordes con esa decisión? Bueno, no podía interpretar porque también cuando tú te alejas de un proyecto, te alejas tratando de dejar las cosas en orden, pero por algo te alejas. Eso estaba la justicia que autorizó, estaba un trabajo que estábamos haciendo con Georradar. Pero había quienes no querían que eso se diera. Y bueno, de hecho, si no se hizo es porque no quería. Había gente que no quería, ¿no? ¿Por parte del gobierno? No. Por parte de familiares. En parte sí, y algunos investigadores también, pero bueno, pero me parece que este tema... ¿Y a qué lo adjudica? Mira, este tema yo prefiero no alejarme mucho de lo que me da seguridad, que es la manera más lógica posible de pensar las cosas. O sea, para entrar en la interpretación mejor me quedo quieto. Digo, son temas que de repente, que precisarían de repente un debate más amplio. Lo que pasa es que hay gente que dice, acá es más conveniente políticamente que el tema siga a que tenga una respuesta científica final, digamos. Bueno, sí, puede ser, claro, es una opinión. La escena aguanta muchas interpretaciones y muchas miradas. El antropólogo López Mas, que renunció a la búsqueda por diferencias con familiares porque no querían excavar en determinados lugares. Bien, escuchamos varios audios, la entrevista en Todas las Voces, la entrevista a Javier Miranda en Telenoche, López Mas en Desayunos Informales, para contextualizar todo esto. Ahora sí, vamos a escuchar el audio de una oyente del programa que supone que es hija de desaparecidos y que además dice saber dónde está enterrada Elena Quinteros. Para resguardar la identidad de la persona, modificamos un poco la voz, pero se entiende perfectamente. Hay partes que se superponen con mi voz y mi voz también sale media deformada, pero se entiende todo. También, para resguardar la identidad de la persona, tapamos los apellidos y el apodo del padre, que fue militar en un batallón, porque si no sería fácilmente identificable. Vamos a escucharlo. Esto nunca se pasó al aire. Este es el CD, este es el audio que le entregamos en mano a Eduardo Piroto y Javier Miranda. Es la entrevista de una chica que sintió que tenía que hablar. No lo pasamos antes y lo repito una vez más, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Se lo entregamos a quienes correspondía. Este es el audio, la entrevista de 20 minutos a la chica que vino a la radio. No hay micrófono oculto, no hay cámara oculta. Lo grabamos en el estudio, le pedimos para grabar, ella aceptó. Y esta es la entrevista completa. Algunos programas atrás sacábamos al aire a Carlos, un hombre ya entrado en años que... 2014 se puso a contar historias de nuestro país en los años 60. Pasó el tiempo, él fue un exiliado, regresó al Uruguay y encontró la oportunidad de contar al aire en el programa Malos Pensamientos un montón de cosas que ignorábamos y que no sabíamos que iba a contar. En ese mismo programa recibo un mensaje de texto que dice textualmente: admiro la valentía del señor que habló. Yo soy hija de militar. Mi padre fue quien capturó a Mujica. Mi padre fue ametrallado por el actual presidente.
También sé el lugar exacto donde está la desaparecida Elena Quinteros y sospecho ser hija de desaparecidos. También tengo miedo de hacerlo público. ¿Este mensaje lo escribiste vos? Sí. ¿Y quién sos? Hija de Pedro, que fue militar en la infantería y bueno, historias que mi papá nos contaba de chicas que son espeluznantes para nosotros también, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué te dio por escribir este mensaje? Porque siempre me quedó la duda de que la gente tiene que saber dónde están sus desaparecidos. Digo, como toda madre, queremos saber dónde están nuestros hijos, pienso yo, no sé. Y creo que mi papá nos contaba historias, pero no... Nosotros no podíamos decir que éramos hijas militares, no sé qué decirte. ¿En qué año naciste? El 1 de agosto de 1975. En plena dictadura. Sí. En el mensaje hablas que sospechás ser hija de desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Por cómo nos trataba mi papá, al menos a mí y a mi hermana, digo, en casa, que siempre lo mejor era para las otras, no teníamos cumpleaños. ¿Otras a qué te referís? Somos 4 hermanas. Tengo 2 hermanas, 3 hermanas más. Bueno, no había cumpleaños. ¿Otras son las otras 3? Sí, 2, 3, según, porque a veces nos trataba algunas bien y a otras mal. Diferente a Yo sí. Sí, porque era la que siempre estaba trabajando con él en la quinta, que teníamos el tambo, que me obligaba a matar animales, a capar los animales. Bueno, pero eso no quiere decir que tengas que ser hija de desaparecidos. Pero el maltrato a veces sí, porque se enojaba por algo que hubiese hecho en el día y me tiraba para afuera del patio de mi casa y me dejaba a oscuras sin comer. Y mi mamá me iba a buscar a las 10, las 11 de la noche. Bueno, la educación en esa época era dura. Dura y era muy diferente a lo que es hoy. Sí. Y más quizás teniendo un padre militar. Sí. ¿Qué te hace creer que sos hijo? No hay fotos de cuando mi mamá supuestamente estaba embarazada. Digo, mis hermanas hay, pero mías supuestamente no hay. ¿De tus 3 hermanas sí? Sí. ¿Sos parecida a tus hermanas? A la que tiene 41. A las otras no me hallo tan parecida, al menos yo no me hallo parecido. La que tiene 41 años. Sí. Nació en el 73. Sí. Y vos decís que en el supuesto caso que sean hijos de desaparecidos, ¿ustedes dos son hermanas de sangre? Yo creo que sí. Incluso sospeché mucho más yo me operé hace 13 años del apéndice. Me operaron y tuve secuelas. He ido al médico hace 2 años atrás, me hicieron unas ecografías y descubrieron que tengo un riñón más bajo que el otro. Mi madre nunca se enteró. Digo, si vos tenés un hijo te hacen todos los chequeos y sabes cómo está tu hijo. ¿Tenés la misma sangre que tus padres? Creo que no. Yo y mi hermana no, porque un día le preguntamos a mi mamá y esas cosas. Mamá no se le puede hablar del tema. Es para tener problemas, se enoja, discute y cierra las puertas y es para problemas. No quiero hablar de esa época. ¿Cómo es tu relación con tu madre hoy? Hoy bien, yo vivo con ella y con mi hija en la misma casa, digo, vivimos juntas, pero el tema de que siempre le digo si yo no era hija de la dictadura, ella se pone como loca. Que no, que me deje pavadas, que no piense eso. ¿Vos se lo preguntaste? Sí, hace años, toda la vida se lo vengo inculcando. ¿A tu padre también? A mi padre también. ¿Cómo se lo preguntabas? Y si yo era hija de ellos o era hijo de la dictadura, como a veces escuchaba temas y cosas y él me decía que yo era hija de él y bueno, está. O no sabía si era hija de él porque él no sabe si mi madre lo había engañado en alguna manera, pero supuestamente él me reconoció como hija en el 81, cuando se casó con mi mamá.
¿Se casaron después? Sí, muchos años después. Yo sé que mi partida de nacimiento estaba registrada en el 81. Y bueno, no sé. Es complicado porque después las historias que papá nos contaba, digo, es bravo, no sé, yo me quedó esa duda y quisiera, no sé, capaz que soy hija de él. ¿Historias que tienen que ver con qué? Con los desaparecidos. Bueno, mi papá fue el que sacó a Mújica de la tatucera. Mi papá levantó la tapa, Mújica lo ametralló y mi papá cae arriba de él. Mi papá luchando con él, bueno, papá nos contaba que Mújica se defendió porque era una víctima de ellos. Bueno, mi papá no se acuerda después que lo estuvo internado. Mi papá estuvo internado en la colonia San Bois. Tuvo 32 operaciones. Nunca le tomó rencor a Mújica, jamás. Pero él contaba cuando torturaban a los ¿cómo es? A los desaparecidos. A los tupamaros. A los tupamaros, sí, a los guerrilleros, y bueno, que muchos militares le orinaban la comida, que a las mujeres las violaban, que les hacían cosas horribles, picanas eléctricas. ¿Tu padre qué hacía en esas situaciones? Mi padre le decían, la habían porque siempre estaba con el reglamento de la Constitución. Mi papá el apodo en el militar le decía y mi papá discutía, él siempre decía, pero como era rango bajo, te tenés que callar y bueno. ¿Qué rango tenía? No me acuerdo. Si te soy sincera, no me acuerdo. ¿No sabes el rango de tu papá? No. ¿No era sargento? No me acuerdo si era sargento. Yo era muy chica, preguntábamos a mamá y mamá hay cosas que no las quiere contar. Después le dieron la baja por enfermedad y cobró nada. Vivimos muy mal después que mi papá salió de ser militar. Pero bueno, no sé. Hay cosas de la historia del pasado que no, mis hermanas me dicen, mejor no preguntar, no averiguar y bueno, callarnos la boca. ¿Tus otras hermanas son mayores? Tengo dos mayores, una de 46, otra de 41, yo que tengo 39 y la más chica tiene 37. ¿Y vos te acordás de la niñez de tu hermana menor, de cuando nació tu hermana más chica? No me acuerdo. No, me acuerdo de la época de 6 años en adelante, más no me acuerdo. Más para atrás no. Sé que era más chica, pero porque yo era más alta que ella, pero no. Es rubia, de ojos verdes. Nosotras somos castañas, la mayor es más petiza que todas. ¿Cuándo falleció tu padre? Papá falleció el 28 de diciembre del 2009. Murió el Melo, él se hizo otra pareja, otra vida y bueno, se separó hace muchos años de mamá. Pero estaba en casa, nos hacía la vida imposible. O según, porque estaba enfermo, por todo lo que le había pasado, tuvo 32 operaciones. No sé qué decirte. ¿Qué has hecho desde que se ha muerto tu padre para saber sobre tu vida? No mucho, he consultado y mucha gente me dice que trate de ver con quién hablo, que tenga cuidado, porque es un tema muy jodido, en el sentido de que puedes caer con gente bien o como puedes caer con gente mal. ¿Y a qué le llamas gente mal? No sé si soy hija de desaparecido, cómo pueden reaccionar los militares hacia mí, o yo por ser hija del militar que agarró que capturó al actual presidente, pueden tomar represalia contra nosotros los tupamaros. No sé qué decirte, eso es lo que nos da miedo. A mí me da miedo más. Incluso hoy vine, mi familia no sabe que vine porque si les digo, sé que va a ser para problemas, no
Historias como papá nos contaba de Liber Sereni, que papá iba con él en un camión, papá y él iban muchos militares, él llevaba armas para los mismos Tupamaros, él abastecía a los Tupamaros, rompieron un camión, se quedaron en un camino X, que no sé, y bueno, ahí supuestamente un niño levantó la lona para mirar, un niño no más de 9, 10 años, para mirar qué llevaban adentro. El niño vio que llevaba armamentos y vino el general ese, creo que era general, y le pegó un tiro en la cabeza al niño, lo dejaron en una zanja. Acá no se vio nada, esto es secreto de Estado. Y bueno, y mi padre como que con los años contaba todas esas historias. Contó él a la maestra Elena Quinteros también, que está en el 13, en el arca. Supuestamente él le dice el arca porque es una entrada que tiene un arca. Antes la principal entrada del 13, ahora no sé cuál es, te soy sincera, digo, no sé. Y que ahí la pusieron a ella y 2 personas más que no sabe si son mujeres o hombres. Que papá habló con ella, papá le daba el jabón, la toalla para que ella se bañara. Y no sé qué decirte, porque no sé si son historias verdaderas o no, pero no creo que una persona fantasíe con tantas cosas y de nombres exactos. Ahora, los militares no contaban esto jamás e imagino que tampoco era muy común contarle esto A los hijos. a los hijos. Creo que no sé por qué mi papá lo hizo. Papá nos contaba de la operación Zanahoria, en el Kosovo y Solanza, que habían cuerpos también. Mi padre fue militar, pero creo que había cosas que él pensaba que no estaban correctas, que no era lo que uno tenía, porque mi padre decía, con la verdad vas a todos lados y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. No sé por qué papá nos contaba todo esto. Yo tengo miedo, te soy sincera, de que nos pueda pasar algo. O bueno, capaz que soy hija militar, sí, capaz que soy hija de él, que no soy de la dictadura, que yo estoy confundida según por las cosas que me decía mi papá. Pero me gustaría que, bueno, que si se da la posibilidad de poder encontrar esos desaparecidos, bueno, que aparezcan. Y bueno, y cada uno será juzgado como tiene que ser juzgado. ¿A vos te gustaría saber quiénes son tus verdaderos padres en el caso de que fueras hija de desaparecidos? Y obvio que sí. Obvio que sí que me gustaría. Pero mientras tanto... Comisión para la Paz y se ha hecho hace muchos años un gran trabajo y no has hablado, no te No, por miedo, porque mi padre siempre nos tenía con ese miedo que nos iban a matar, que nos iban a violar, que nos iban a desaparecer. Siempre nos decía que se agarran con las cosas que más nos duelen, y son los hijos, creo, para mí son los hijos. No sé qué decirte. Y como que te da miedo vivir con eso. Perdón. A lo largo de toda tu vida has vivido con tus padres, pero tenés una hija. Tengo una hija de 16. ¿Estuviste en pareja, casada? 18 años. Va a ser 2 años en diciembre que me separé. ¿Y vos con tu marido hablabas de eso? Sí. Sí, pero él no... Pensé que mi padre estaba loco, él lo conoció a mi papá, pero fue muy poco lo que tratamos con él porque mi papá estaba en Melo. Y lo que pasa que mucho trauma psicológico de maltrato, ¿entendés? Hacia nosotras. Tuve un tío que se llama... fue militar con mi papá en el 13. En lo que tiene que ver con esto que contás de Mujica, ¿nunca te dieron ganas de acercarte a Mujica, al presidente, y hablar? Sí. Ganas y miedo. Porque mi papá cayó arriba de él.
ametrallado por Mujica. Pero mi papá cumplía una orden. También papá nos contó que los 4 soldados esos que murieron, le habían puesto un coche, un explosivo, que fue la esposa Mujica, la señora Topolanqui. Mi papá había sido instructor de ellos, de esos 4 muchachos que creo que eran jóvenes, 19, 20 años, creo que más de eso no tenía. Y está. Y me hubiese gustado, sí, acercarme, ¿cómo no? Aunque en mi familia todo el mundo lo odia porque supuestamente mi padre quedó inactivo por él. Pero yo lo entiendo como ser humano. A vos te entran a tu casa y te están sacando, te estás escondiendo porque te persiguen, vos te vas a defender. Yo creo que me defendería. Pero lástima que vivimos en un país que ocultamos lo que somos o no queremos decir la verdad. Y hay que hacerse cargo de lo que uno rende su propia palabra, ¿no? Porque uno si hace una cosa tiene que decir sí, la hice y bueno, ahora aguantarse a los hechos y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y no tenemos por qué quitarle la vida a nadie, como el Señor decía, ejecutábamos, sí, es horrible decir ejecutaban gente. Pero también es horrible que no solo ellos ejecutaban, los militares también ejecutaban gente. Es de ambos lados, digo, no es un lado solo. ¿Por qué tanta maldad en la tierra? Digo, acá en Uruguay, en la tierra de nosotros, no sé. Y más allá de lo que contás de la desaparición de Elena Quinteros o de lo que te había pasado o lo que sufriste, ¿te gustaría saber quiénes son? Sí, es que soy. Que sea. Sí. ¿Sos hija de desaparecido? ¿Te gustaría? Obvio. Obvio que me gustaría saber. Y por lo menos que esas familias queden en paz de que bueno, que hay descendientes o que no, y bueno, no sé. Eso sí, no me alejaría de mi madre porque mi madre es la que me crió, digo, yo hace 39 años que estoy con mi madre. No sé si mi madre vivió amenazada, yo me acuerdo de chica, mi madre había veces que no estaba. Y mi papá estaba en mi casa porque papá tenía un pulmón abierto, tenía como drenajes, unos tubitos. Y mi papá se despertaba de noche así y todo lleno de sangre y teníamos que ponerle esos tubitos para que él pueda respirar. Y mi mamá no sabemos dónde estaba, yo no me acuerdo dónde estaba mi madre. Hay cosas de mi vida, de mi pasado que no me acuerdo porque no... o que no logro entender por qué mi madre no estaba tanto tiempo con nosotras. También tengo miedo de que la hayan amenazado. ¿Con quién estaban cuando no estaban? Con mi padre. Y a veces quedábamos solas, las 4 solas, por un mes o 2 solas. Porque me imagino que en esa época existían o había noches en que quizás tu padre no dormía con ustedes, sí, no volvía a casa. Sí, papá a veces no se veía. Bueno, papá supuestamente estuvo internado 3 años en el San Bois y éramos muy chicas nosotras. Yo no me acuerdo muchas cosas, hay cosas que no... Es todo raro, complicado, porque mi papá te decía una cosa que iba a ir a trabajar y se desaparecía, después no venía, no sé, y mi madre también. Yo recuerdo cuando éramos chicas nos quedamos como 15 días las 4 solas. Y cocinábamos lo que teníamos en casa, teníamos gallinas, nosotras mismas matábamos los animales y comíamos de ahí. Y no podíamos salir a la calle porque no podíamos decir que éramos hija militar, nada. Vivías con ese miedo, en la escuela también. Pobre que ibas a decir que eras hija militar, mi padre se enteraba, nos mataba. Estaba prohibido. Bueno, si preguntan que soy yo, un changador. Más nada. Bueno, pero él se lo veía con uniforme quizás, ¿no? Yo lo vi, me acuerdo que era muy chica cuando lo vi con uniforme. Después no lo vi más con uniforme. Era un uniforme verde, color aceituna. Y tenía como
como unas cositas acá. ¿Y no tenés fotos de tu padre? Hay una que la tendría que buscar, es muy vieja y está al lado de unos tanques anfibios, creo que le decían, algo de eso, unos tanques, porque papá era del 13, y después había un retrato y una con unos compañeros, después no las vi más, esas fotos no sé si se las llevó mi hermana mayor o la otra o mi madre, no sé. También están esas fotos chiquititas que mirabas a través de la luz. Sí. De esas habían una cantidad y después, bueno, no sé, con el correr de los años no sé qué pasó, con el fin de eso no sé, pero lo tengo. Una, la que está en el 13, que está haciendo la veña, esa sí la tengo. ¿Y qué pasó con tu padre una vez que volvió la democracia? Mi padre mantuvo perfil bajo, pero sé que donde íbamos, a cualquier lado, mi padre jugaba al fútbol en cualquier lado, así, viste, gente de barrio. Y por muchos lados andábamos en bicicleta con él y todo el mundo lo saludaba. Mi papá decía, esos son tupamaros. Pero que tranquilas que ustedes no les van a hacer nada porque yo traté bien a los tupamaros. Es lo que admirábamos de papá, que todo el mundo lo saludaba. Y después, bueno, terminó su vida trabajando en las quintas, dedicándose a sus cosas y bueno, a vivir el melo con su otra mujer y tal. ¿En la familia de tu papá el único militar era él? No, son como 5 o 6 hermanos militares. Pero no sé de qué otros cuarteles. Bien. Muchos militares. En realidad eran 14 hermanos, no sé cuántos de ellos. Pero estoy segura que 4 de ellos más eran militares. Mayores que mi papá, ¿no? No, y hay uno más chico que fue policía. El de los varones más chicos fue policía. ¿Y al morir tu padre sentís cierto alivio con todo lo que has pasado? Alivio porque no tengo ese remordimiento de trauma que mi papá siempre me repetía, lo de Elena Quinteros, que eso es lo que me tiene preocupada, ¿entendés? Que él decía que era una mujer bonita, que era buena, que era una maldad que la gente mata a otras personas. Eso es lo que no me queda. Y bueno, no sé, es como vos decís, por algo pasó todo esto, por un mensaje, porque el Señor llamó, o como que tengo cierta culpabilidad de habérmelo callado, ¿entendés? No sé por qué. Y no sé por qué mis hermanas tienen miedo también de hablar, no sé. Pero bueno, yo tengo a mi hija adolescente que también no quiero que le vaya a pasar nada, ¿entendés? Pero hasta que no esté segura de que sí es verdad o que hay una prueba de que, bueno, que está la persona ahí o que no tengo la misma sangre que mis padres, bueno, sí, poder hablar y bueno, y públicamente decir las cosas. Perfecto. Gracias. Bueno, un gusto, Peti, gracias. Este es el audio, este es el CD que entregamos, el famoso CD con la entrevista a esta chica, que como ustedes escucharon, decía que Elena Quinteros está o estaría enterrada debajo del arca en la entrada del batallón 13. También dijo algo sorprendente sobre Líber Seregni. Y más sorprendente aún sobre Mujica. El papá de esta chica fue el que capturó a Mujica, según esta mujer. Es un testimonio. Felipe Michelini en su momento lo confirmó como creíble, o lo tituló como creíble. Porque en esa ida y vuelta de mensajes, yo le pregunté realmente si sentía que esto era creíble. Dice sí. Es creíble con los datos
que aporta. Una mujer que quiere saber si es hija de desaparecidos, pero que le preocupaba más lo de Elena Quinteros. Que le hubiera gustado acercarse a Mujica y que le hubiera gustado saber realmente su verdad. No pudimos volver a contactarla, ni Felipe Michelini en su momento, antes de fallecer. Cuando falleció ya perdimos el contacto con esta chica, que no pudimos encontrarla nuevamente. Habló de las torturas. Habló de un montón de cosas. Y considerábamos que era momento de ponerla al aire para que un testimonio no pase desapercibido.